Maldiciones de sangre, historias que cruzan generaciones. Historia 1. La Casa de los Espejos. En un pequeño pueblo del sur de México, alejado de las rutas turísticas y con calles que parecían haberse detenido en el tiempo, se encontraba una casa que nadie osaba visitar. Sus paredes estaban cubiertas de hiedra, sus ventanas eternamente polvorientas y su puerta principal crujía con cada ráfaga de viento. Los vecinos la llamaban la Casa de los Espejos, un nombre que ya llevaba décadas y que inspiraba temor y curiosidad por igual. Según las leyendas locales, la familia Aguilar estaba maldita desde hacía generaciones. Sus primogénitos morían de manera extraña y prematura, y aquellos que sobrevivían afirmaban sentir una presencia constante observándolos desde todos los reflejos de la casa. Mariana Aguilar, una joven de 25 años con una curiosidad insaciable por lo paranormal, había decidido investigar la historia de su familia. Su madre siempre le contaba historias a medias sobre sus antepasados, historias que terminaban con un suspiro y un mejor no hables de eso. Pero Mariana, historiadora por vocación y obsesionada con los misterios familiares, no podía dejar pasar la oportunidad de descubrir la verdad. Todo comenzó con los diarios de su tatarabuelo, don Ernesto Aguilar, un hombre que había sido respetado en el pueblo hasta que desaparecieron varios de sus hijos mayores. Según los registros, don Ernesto había cometido un acto que marcaría a su familia para siempre. Robó un espejo antiguo de un convento cercano, uno que según los monjes poseía la capacidad de reflejar lo que no debería ser visto. Desde ese momento, coincidencias mortales comenzaron a suceder. Cada hijo primogénito de la familia moría bajo circunstancias extrañas, accidentes que nadie podía explicar, y la fama de maldito se consolidó en cada generación. Mariana pasó semanas revisando cada espejo que quedaba en la casa de su abuela, una estructura antigua que había pertenecido a los Aguilar durante generaciones. Cada espejo parecía tener su propia historia. Algunos estaban agrietados, otros ennegrecidos en las esquinas, y algunos tenían manchas que, al observarse bajo la luz adecuada, parecían formar rostros humanos. Fue durante una noche sin luna cuando Mariana decidió quedarse sola en la casa. Encendió una vela, abrió el diario de su tatarabuelo y comenzó a leer las anotaciones más oscuras, rituales fallidos, advertencias sobre el poder de los reflejos y notas sobre susurros que provenían de los espejos cuando nadie estaba cerca. Mientras leía, Mariana sintió un escalofrío recorrer su espalda. Se levantó y miró hacia uno de los espejos grandes del salón. Lo que vio no era su reflejo habitual. Su imagen sonreía de manera extraña, con una expresión que ella no reconocía. Parpadeó, y la sonrisa desapareció. Pensó que era su imaginación, un efecto de la luz de la vela y la tensión del momento. Sin embargo, algo dentro de ella sabía que no estaba sola. Durante los días siguientes, comenzó a notar movimientos en los reflejos que no correspondían a sus propios gestos, sombras detrás de ella, figuras que desaparecían al voltear y susurros suaves que pronunciaban su nombre con insistencia. El clímax ocurrió cuando su hermano menor, Tomás, un niño de 10 años, empezó a quejarse de que veía a alguien en su habitación durante la noche. Mariana trató de calmarlo, pero el miedo en los ojos del niño era genuino. Una noche, Tomás desapareció mientras dormía. Lo encontraron horas después frente al espejo del salón, pálido, temblando y murmurando palabras que nadie entendía. Mariana comprendió que la maldición no era solo un mito, los espejos eran portales, ventanas a algo que trascendía la lógica, algo que reclamaba a los primogénitos y a veces incluso a quienes se atrevían a investigar demasiado. Desde aquel evento, Mariana decidió no volver a mirar un espejo. Pero la sensación de ser observada nunca la abandonó. Cada reflejo en escaparates, vidrios o superficies metálicas le recordaba la advertencia que había ignorado. La maldición de los Aguilar no era algo que pudiera romperse. Era un legado que se extendía silencioso, invisible, hasta que decidiera reclamar otra vida. Al final, los vecinos del pueblo aseguran que a veces se escucha un susurro en la casa de los espejos. Un nombre pronunciado con insistencia, un lamento que parece provenir de las paredes mismas, y a quienes se acercan demasiado les parece que los reflejos no muestran su verdadera imagen, sino algo mucho más antiguo y terrible. Mariana, como todos los de su familia antes que ella, aprendió que ciertas curiosidades pueden condenarte, y que en la casa de los espejos, mirar es igual a invitar. Historia 2. El reloj de los muertos. En el norte de México, en una familia que parecía perseguida por la desgracia, existía un objeto que pasaba de generación en generación, un reloj de bolsillo. A simple vista, no era más que un reloj antiguo, de plata ennegrecida y cristal opaco, pero todos los Ramírez sabían que guardaba algo mucho más oscuro.
Nadie quería tenerlo, pero ninguno se atrevía a deshacerse de él. La historia del reloj comenzó con Julián Ramírez, un antepasado que había vivido a finales del siglo XIX. Según los relatos familiares, Julián practicaba artes prohibidas, intentando vencer a la muerte. Su obsesión lo llevó a comprar aquel reloj de un viajero europeo que, según decían, había tenido contacto con sociedades secretas dedicadas a manipular el tiempo y el destino. El precio que Julián pagó no fue solo en dinero. Desde entonces, cada vez que el reloj marcaba las 3:17, alguien cercano a la familia enfermaba gravemente o moría en circunstancias inexplicables. Por décadas, el reloj se guardó en un cofre, oculto como un secreto incómodo. Hasta que llegó a las manos de Joaquín Ramírez, un joven historiador que siempre había sentido fascinación por los objetos antiguos de su familia. Cuando encontró el reloj entre las pertenencias de su abuelo, no pudo evitar sentirse atraído por él. Lo limpió, lo guardó en su bolsillo y empezó a usarlo como si fuera un amuleto. Al principio, no notó nada extraño. Sin embargo, pronto comenzó a percibir que el reloj tenía un comportamiento anormal. Avanzaba con normalidad, pero al llegar a las 3:17, sus manecillas se detenían por completo. El primer día que ocurrió, Joaquín no le dio importancia. Pero esa misma tarde, recibió la noticia de que un primo suyo había sufrido un accidente automovilístico fatal, justo a esa hora. Joaquín trató de justificarlo como una coincidencia. Sin embargo, las repeticiones pronto se volvieron imposibles de ignorar. Cada vez que el reloj se detenía en las 3:17, alguien de la familia o algún conocido cercano sufría una tragedia, un infarto repentino, un accidente laboral, una caída inexplicable. En cada caso, la hora exacta era la misma. El patrón era innegable. Con el tiempo, Joaquín comenzó a sentir que el reloj lo vigilaba. A veces lo dejaba sobre la mesa de noche y, en plena madrugada, escuchaba el sonido de su tic-tac, fuerte y acelerado, como si estuviera dentro de su cabeza. Otras veces despertaba y lo encontraba abierto, como si alguien lo hubiera manipulado. Lo más perturbador fue cuando soñó con su abuelo, quien le advertía: ese reloj no marca la hora, marca las vidas que se apagan. Desesperado, Joaquín empezó a investigar más a fondo en los viejos diarios de su familia. Descubrió que Julián Ramírez había intentado usar el reloj para extender la vida de los suyos, realizando rituales de sangre en los que pedía al tiempo que le concediera más años. El reloj parecía responder, pero a cambio reclamaba otras vidas, alimentándose de la desgracia de los que rodeaban a los Ramírez. Una noche, incapaz de soportar más la presión, Joaquín decidió romperlo. Tomó un martillo y colocó el reloj sobre el suelo de su sala. Justo cuando iba a golpearlo, las manecillas comenzaron a moverse solas, girando a gran velocidad hasta detenerse, una vez más, en las 3:17. El martillo se le resbaló de las manos al sentir un frío helado que le recorrió el cuerpo. Esa misma hora, recibió la llamada de que su madre había muerto repentinamente en el hospital. Desde entonces, Joaquín comprendió lo que significaba: el reloj no podía ser destruido. Si alguien intentaba hacerlo, simplemente se adelantaba a reclamar una vida como advertencia. Lo más aterrador sucedió unas semanas después. Joaquín notó que el reloj ya no se detenía solamente en las 3:17 de la tarde, sino también en la madrugada. Una doble marca de muerte. La primera vez que pasó, despertó sudando, escuchando el tic-tac en su oído, y horas después supo que un colega suyo había sido hallado muerto tras un infarto. Joaquín ya no duerme tranquilo. Vive con el miedo constante de mirar la hora. El reloj ahora parece vibrar en su bolsillo cada vez que alguien está a punto de morir, como si lo llamara para presenciar la tragedia. Él ha pensado en enterrarlo, regalarlo o lanzarlo a un río, pero en los diarios encontró algo que lo atormenta aún más: el reloj siempre regresa a quien le pertenece. Su dueño no lo elige, él elige al dueño. Algunos vecinos dicen que han visto a Joaquín caminando por la calle en la madrugada, con el reloj en la mano, murmurando nombres como si intentara convencer al tiempo de que se llevara a otros y no a su familia. Lo que pocos saben es que últimamente el reloj ya no solo marca las muertes de los demás, también empieza a mostrar su propio reflejo en el cristal, distorsionado, como si el siguiente en la lista fuera él. Y quizás, cuando el reloj vuelva a detenerse en 3:17, Joaquín ya no lo contará. Historia 3. La maldición de los nombres. En la Ciudad de México, en un barrio popular donde las calles son ruidosas y la vida cotidiana parece normal, se oculta una de esas historias que pasan de generación en generación y que los vecinos murmuran con miedo. Es la historia de la familia Morales, quienes desde hace más de un siglo cargan con una maldición extraña,
los hijos menores mueren al cumplir 16 años. Nadie sabe con exactitud de dónde provino este destino, pero dentro de la familia se repite siempre el mismo rumor: todo comenzó con un error ancestral. A finales del siglo XIX, el primer Morales registrado en la familia, un sacerdote llamado Antonio, bautizó a su hija recién nacida. Pero cometió un error al escribir su nombre en el acta, donde debía decir Isabel, escribió Isabel. En ese entonces, los errores ortográficos eran comunes, pero según las crónicas familiares, aquella equivocación trajo consigo una consecuencia inesperada. Isabel murió justo al cumplir 16 años, sin causa aparente. Desde entonces, cada vez que un Morales llevaba un nombre poco común o escrito de manera incorrecta, la tragedia se repetía. Los Morales aprendieron a temer a los nombres. Intentaban poner los más sencillos: José, María, Juan, Ana. Aún así, parecía que siempre había un niño marcado. Y lo más perturbador era que, en cada generación, al llegar a los 16 años, algo terrible ocurría. La historia de Ana Morales, la última descendiente, es la más inquietante. Ana era una chica alegre, estudiosa, y la consentida de su familia. Su madre había tenido cuidado de darle un nombre común, uno que no llamara la atención, para evitar que el destino la alcanzara. Creían que la maldición estaba rota. Pero conforme Ana se acercaba a los 16 años, comenzaron a pasar cosas extrañas. Primero, recibió cartas anónimas en su buzón. Al principio pensó que era una broma de algún vecino o compañero de escuela, pero lo inquietante era lo que decían. No mires atrás. No abras la puerta después de la medianoche. Nunca confíes en tu sombra. Eran frases cortas, escritas con tinta roja, y todas tenían su nombre, Ana Morales. Lo más raro es que nadie en su familia vio nunca a la persona que dejaba las cartas. La madre llegó a esperar junto al buzón, pero no encontró nada. Una carta apareció incluso debajo de la almohada de Ana, a pesar de que la puerta de su habitación estaba cerrada con llave. El día de su cumpleaños número 16, Ana estaba nerviosa, pero trataba de convencerse de que no pasaría nada. Su familia organizó una pequeña fiesta, con pastel y globos, como cualquier otro cumpleaños. La noche transcurrió sin incidentes, hasta que, al terminar, Ana se encerró en su cuarto. Eran casi las 11:50 de la noche cuando decidió arreglarse frente al espejo. Fue entonces cuando notó algo que le heló la sangre. Su nombre estaba escrito en el espejo con lo que parecía sangre seca: Ana Morales. Gritó, y su madre corrió a verla, pero cuando entró a la habitación el espejo estaba completamente limpio. A partir de esa noche, las cosas se volvieron más aterradoras. Ana comenzó a escuchar su nombre susurrado en los rincones de la casa. A veces lo escuchaba en la ducha, cuando el vapor empañaba el vidrio, y podía ver su nombre escrito con letras temblorosas en la superficie húmeda. Otras veces lo escuchaba cuando caminaba por el pasillo, como si alguien fuera detrás de ella, murmurándolo con insistencia. Una madrugada, su hermano menor la encontró de pie frente al espejo de la sala, inmóvil, con los ojos completamente en blanco, repitiendo su nombre una y otra vez como si estuviera en trance. Cuando lograron sacarla de ese estado, Ana no recordaba nada. Los vecinos también empezaron a notar cosas extrañas. Una señora que vivía frente a la casa juró haber visto a Ana caminando descalza por la calle a las 3 de la mañana, vestida con una bata blanca, con la cabeza inclinada hacia un lado y susurrando: Ana Morales. Ana Morales. Pero cuando tocaron la puerta para avisar, la madre aseguró que su hija estaba dormida en su habitación. Días después, Ana desapareció. Fue un martes por la noche. La madre entró a su cuarto y encontró la cama vacía, las ventanas cerradas, y en el espejo otra frase escrita: ya no es tu nombre, ahora es mío. La policía investigó, pero nunca encontraron rastro de ella. Lo único que quedó fueron las cartas, que seguían apareciendo misteriosamente en el buzón, esta vez con un nuevo mensaje: el siguiente también será mío. Lo perturbador es que, con el tiempo, el patrón volvió a repetirse en la familia. Una prima de Ana, que vivía en otra ciudad, comenzó a recibir cartas similares poco antes de cumplir 16 años. Nadie sabe qué significa realmente la maldición de los nombres, pero los Morales creen que no se trata de un simple error ortográfico en un acta de bautizo. Sospechan que Antonio, el sacerdote fundador de la familia, realizó algún ritual con su hija, algo que marcó a toda la descendencia. Hoy en día, los Morales evitan hablar del tema. Si preguntas a los vecinos, todos dirán lo mismo: a esa familia la persigue algo, algo que sabe tu nombre,
y que te lo arrebata justo cuando estás por dejar de ser un niño. Y quizá lo más aterrador de todo es pensar que, si alguna vez escuchas tu nombre susurrado en la oscuridad, no sea simplemente tu imaginación, sino algo que ya lo reclama como suyo. Historia 4. La fotografía maldita. En Monterrey, una ciudad moderna, llena de luces, tráfico y grandes edificios, existe una familia que ha cargado durante décadas con un secreto oscuro. Los Herrera siempre parecían estar rodeados de desgracias, incendios, accidentes, muertes repentinas. Para los extraños, eran simples coincidencias, pero dentro de la familia todos sabían que aquello tenía una raíz más profunda. El origen estaba en algo aparentemente inofensivo, una fotografía. Todo comenzó en la década de los 70, cuando don Héctor Herrera, el patriarca, recibió como regalo una cámara de un amigo suyo fotógrafo que había muerto de manera misteriosa. Aquella cámara no era cualquier aparato, era de esas antiguas, que usaban rollo y revelado manual. Desde entonces, los Herrera comenzaron a tomar una tradición que parecía inocente, una foto familiar cada año, para registrar el crecimiento de todos. Al principio, las fotos parecían normales. Los padres sonreían, los niños jugaban, los abuelos posaban con orgullo. Pero con el tiempo, comenzaron a notar un detalle perturbador. En una de las fotos, detrás de los integrantes de la familia, se veía una figura extraña. No tenía forma clara, parecía más una sombra humana, borrosa, como si alguien hubiera pasado justo en el momento del disparo. La ignoraron. Sin embargo, con cada año que pasaba, esa figura se hacía más nítida. Primero era solo un bulto oscuro. Después, un contorno humano. Luego, una silueta completa. Finalmente, se apreciaron sus ojos, blancos, completamente vacíos. Los Herrera intentaron justificarlo de todas las maneras posibles. Un fallo en el revelado, la sombra de un mueble, un reflejo en la lente. Pero la figura estaba en todas las fotos, en distintos lugares, siempre detrás de la familia, siempre más cerca. La situación empeoró cuando Sofía, la nieta mayor, comenzó a revisar el álbum familiar por curiosidad. Ella fue la primera en darse cuenta de que aquella figura no estaba de forma aleatoria, parecía estar señalando. Cada año, su brazo se extendía un poco más, y su dedo apuntaba hacia alguien distinto. El año en que la figura señaló a su abuela, la mujer murió durante la madrugada de un derrame cerebral. El año siguiente, el dedo apuntaba a un tío que falleció en un accidente automovilístico. Y así, cada año, quien era señalado en la fotografía terminaba muerto antes de que llegara la siguiente reunión familiar. El miedo se apoderó de los Herrera. Algunos dejaron de acudir a las reuniones, otros se negaban a posar para las fotos, pero siempre había alguien que insistía en mantener la tradición. Y lo peor era que, aunque se resistieran, la figura seguía apareciendo. Una vez incluso tomaron una foto sin nadie más que Sofía y la figura seguía allí, borrosa pero inconfundible. El clímax de la maldición ocurrió cuando Sofía cumplió 18 años. En la foto de ese año, la figura estaba completamente nítida, con su brazo extendido, señalándola directamente a ella. Sofía lo notó en cuanto vio la imagen y entró en pánico. Gritó, lloró, y rogó que nadie guardara esa foto. Pero era tarde. Esa misma noche, mientras dormía, la casa de los Herrera ardió en llamas. Se dijo que fue un accidente eléctrico, pero lo extraño fue que las únicas fotos que se salvaron del fuego fueron las antiguas, en las que la figura aparecía. La foto de Sofía quedó intacta, mientras todo lo demás se consumía. El cuerpo de Sofía nunca apareció entre los escombros. Los bomberos aseguraron que quizás se desintegró en el incendio, pero su familia siempre supo que había algo más. La creencia dentro de los Herrera era clara, aquella figura no solo señalaba a la muerte, sino que venía a reclamar a la persona que elegía. Con el paso de los años, la familia dejó de tomarse fotos. Guardaron la cámara en un baúl y juraron nunca más abrirlo. Pero la maldición no terminó allí. Los nuevos integrantes de la familia, los hijos y nietos de las generaciones posteriores, empezaron a encontrar fotos espontáneamente. Algunas aparecían debajo de sus puertas, otras dentro de sus mochilas, y en todas ellas estaba la misma figura. Hoy, los Herrera viven con miedo. Evitan espejos, evitan cámaras, y sobre todo, evitan los álbumes familiares. Nadie sabe qué es esa sombra, ni por qué se alimenta de las generaciones, pero los pocos que han visto las fotos coinciden en lo mismo. La figura parece estar más cerca cada vez, y su mano ahora ya no solo señala, parece extenderse hacia adelante, como si quisiera salir del papel. Lo más inquietante es que,
aunque dejaron de usar la cámara maldita, la sombra no desapareció. En selfies, fotos digitales, incluso en videollamadas, hay quienes aseguran haber visto un destello blanco en los ojos, o un contorno oscuro detrás de los Herrera. Los vecinos cuentan que en algunas noches, cuando pasan cerca de la casa, alcanzan a ver destellos como de un flash, aunque nadie esté tomando fotos. Y lo peor, dicen, es que si miras demasiado tiempo hacia la ventana, puedes distinguir una silueta blanca que parece sostener una cámara, apuntando hacia ti.